Hablando de el amplificador Smart Bass o de Big Boss, como este, mucha gente me pregúntame, ¿cuál es la diferencia entre los amplificadores de la línea Smart Bass con la línea de Big Boss Bass? ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es solamente el panel. Los dos amplificadores tienen la misma función. Son amplificadores para bajos que tienen la respuesta de 8 Hz hasta 200 Hz. Es un amplificador para bajos, como su propio nombre lo dice, bass. Es un amplificador que tiene múltiple impedancia. Esto es muy, 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 muy importante. Es un amplificador que va a hacer su función, su salida es estable de 0,5 ohmios hasta 2 ohmios. Entonces, como un de Big Boss 3, yo tengo aquí en la salida 3000 vatios con 2 ohmios, con 1,66 ohmios, 1,33 ohmios, 1 ohmio, 0,6 ohmios, 0,5 ohmios. No importa, de 0,5 ohmios hasta 2 ohmios, yo tengo en la salida mis 3000 vatios. Pero aquí una diferencia para los otros amplificadores que tienen en el mercado. Como es un amplificador que tiene múltiples impedancias, que soporta múltiples impedancias en el mismo amplificador, voy a hacer una comparación directa con un amplificador maravilloso, que es el amplificador como lo MD3000. MD3000 yo tengo con 1 ohmio, yo tengo el modelo con 2 ohmios, yo tengo el modelo con 4 ohmios. Tengo 3 modelos. Vamos en el modelo de 1 ohmio. Entonces, yo voy a trabajar siempre el más acerca del 1 ohmio o en 1 ohmio para sacar su potencia. Pero voy a tener más potencia do que esto. El MD tiene a 12,6 voltios de alimentación, voy a tener sus 3000, 3300 vatios RMS, sin distorsión. Pero voy a tener esto. Ya los amplificadores de Big Boss, los amplificadores Smart, tienen una capacidad un poco más grande. ¿Cómo? De Big Boss 3 o lo Smart 3 Bass son amplificadores que trabajan un poco diferente, porque trabajan como son bass, son a 14,4 voltios. Y en 14,4 voltios voy a tener 3000 vatios medianos con su potencia contigua en 3000 vatios. Ok, máxima. Pero en la dinámica de la música, en sus picos, cuando voy a tener aquí en la salida más acerca de los 0,5 ohmios, voy a tener picos sin distorsión grandes, grandes, muy, muy, muy grandes. En este caso, por ejemplo, voy a tener más de 5000 vatios, sin problemas. Pueden ver la prueba en el sitio del Derek en Estados Unidos, que hace pruebas de todos los amplificadores que se tienen en el mercado y usa el Dyno. Y con el Dyno se puede ver que en Dynamic, en sistema dinámico, donde tenemos picos sin distorsión, este amplificador es increíble. Increíble. Se llega a 5000 vatios sin problemas. El amplificador de 8000 vatios se llega a más de 11000 vatios en estos picos. Claro que necesitamos de cables para hacer la alimentación para esto. Necesitamos de baterías para alimentación para esto, para se tener disponible en el sistema. Entonces es un amplificador maravilloso y también muy, muy bonito, donde se tiene un destaque muy grande en su Open Show exactamente por su efecto de iluminación RGB y que puedo cambiar aquí por el botón. ¿Ok? Entonces, una diferencia muy importante de los amplificadores Smart son exactamente este punto. Tiene la ventaja de se tener en un único producto un rango de impedancias que se trabaja. Tiene también
la diferencia de tener una gran dinámica de audio, excepcional dinámica de audio, y también si tiene aquí una diferencia visual muy impactante. Entonces es muy bonito en el sistema, se llama mucha atención de la gente, es un sistema exactamente para esto, ¿ok?